Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas de Visa Australia. Mi nombre es Dominique y hoy voy a ayudar a Nicholas Houston y a Carlos Parrilla a responder preguntas que tengan ustedes acerca de lo que está pasando actualmente con el programa migratorio. Esta no va a ser una presentación en sí convencional, sino que lo que queremos lograr es que Nicholas Houston, que es nuestro director, va a explicar un poquito, para empezar, lo que está pasando con el programa migratorio debido a la situación de la pandemia. Y Carlos Parrilla, que es también colaborador de Visa Australia, va a tratar de responder también. Carlos, además de ser asesor, ha pasado por su proceso migratorio, entonces tiene mucha experiencia. Entonces, pues bienvenidos y Nicolás va a comenzar con una introducción. Ok, hola, buenos días, buenas noches a todos. Pues mi nombre es Nicholas Houston, soy el director de Visa Australia y también abogado y agente de inmigración. Y aquí estamos en Canberra, la oficina central de Visa Australia. Canberra es la capital de Australia, como todos saben. Y Carlos Parrilla está con nosotros, pero está en Brisbane, entonces hace su trabajo desde ahí. Pues entonces, en los eventos que hemos hecho en los meses recién, pues siempre tenemos un espacio para que ustedes puedan darnos preguntas, pero siempre no tenemos tiempo para dar respuestas a las preguntas que tienen. Entonces, hemos cambiado un poco esta estructura del evento de hoy para dar más tiempo para ustedes para poner las preguntas que tengan sobre la migración hacia Australia. De hecho, pues entonces lo que voy a hacer es una introducción y luego vamos a abrir el piso para los que tienen para las preguntas. Y Don va a seleccionar las preguntas y entonces Carlos y yo serán los que van a dar las respuestas. Ok, pero entonces primero, ¿qué es el estatus de este programa de inmigración australiana? Pues, de hecho, sigue este programa de Visa Skilled. El gobierno se hicieron anuncios en la semana pasada en su budget. Entonces, el budget es esta declaración de cuentas que tiene detalles sobre los planes económicos que tiene el gobierno de Australia. Y por supuesto tiene un componente sobre la migración. La migración está muy importante en Australia. Es clave para la sociedad y también la economía. Pues se dicen que van a mantener el tamaño de este programa de migración de visas permanentes al mismo nivel de en los años anteriores. Entonces, 160,000 lugares para los que quieren migrar a Australia. Entonces, casi la mitad de estos lugares están dados a las visas skilled o visas económicas. Entonces, no ha sido un cambio, no ha sido recortes en este número de espacios que están abiertos para los migrantes, que está bien. Pues entonces hay un cambio por COVID, pues en respuesta al COVID, pues la frontera aquí en Australia no está abierta. Entonces, está bien para Australia porque de hecho no tenemos muchos casos de COVID. Entonces, está casi nada los casos que tenemos. Y la razón principal es porque el gobierno cerró la frontera en marzo de 2020. Entonces, está casi imposible para entrar a Australia ahora, a menos que eres un ciudadano australiano residente permanente o tienen una casa especial que quieren visitar a alguien que está muriendo o está muy enfermo y debe perder un permiso. Pero por estas razones, entonces tenemos la suerte para restringir esta pandemia aquí.
Entonces, estamos muy afortunadamente que solo son 100 muertos en toda la historia del pandémico aquí en Australia. Pues la vida sigue en una manera casi normal. Entonces, vemos qué está pasando en otros países, Estados Unidos, México, América Latina y ahora India, con un aspecto de horror por los sufrimientos que están pasando ahí. Entonces, es por el corazón que sentimos por la experiencia que están viviendo otros lugares en el mundo. Pero aquí la vida sigue casi normal. Y también con la economía, entonces el gobierno invirtió billones de dólares para apoyar la economía en el año pasado. Entonces tenemos subsidios a los que están trabajando y subsidios a sectores de la economía para que se puedan seguir con pues la vida laboral y también de los negocios sin que tener este impacto negativo. Pues ahora más o menos la economía está refloating, entonces sigue creciendo ahora y los trabajos y puestos de trabajo están regresando. Entonces, está bien. Pues entonces, al respecto de la migración, la frontera, digo, el gobierno va a abrir, de hecho, hasta julio 2022. ¿Ok? De hecho, y esta razón es porque quieren esperar hasta que más la población de aquí tiene sus vacunaciones y hasta que tiene este nivel de herd immunity, que cualquier este nivel puede ser. Entonces, eso es lo que esperando. Y también es la infraestructura de la cuarentena. Okay. Entonces, tiene acampamientos de cuarentena, pero para permitir los cientos de miles de personas, estudiantes internacionales e inmigrantes, el gobierno quiere que tener esta infraestructura bien funcionando. Okay. Entonces, estamos trabajando con estos tiempos para reabrir la frontera y seguir con la actualidad del programa de inmigración. Ok, bueno, entonces eso es como lo que está pasando aquí. Con las visas, este proceso de solicitar una visa skilled son 5 pasos distintos. Okay. Brevemente, debe tener la acreditación, que es la homologación de las calificaciones y experiencia laboral en comparación con estándares en Australia. Entonces, el gobierno quiere determinar que tienes las calificaciones y experiencia que está más o menos comparable con alguien haciendo tu trabajo aquí. Okay. Segundo, debe ser uno de estos exámenes de inglés. Y bueno, entonces es como esta pesadilla para hacer uno de estos exámenes, pero esa es parte del proceso. Tercera, debe pedir una nominación estatal, que es una solicitud aparte que debe hacer a uno de los gobiernos estatales aquí. Y el cuarto paso es la solicitud para la visa. Entonces, la solicitud para la visa está hecha en línea al gobierno federal, pero no pueden solicitar la visa hasta que tiene la nominación, el nivel de inglés y también la acreditación. Okay. Y por fin, el quinto paso será documentos finales, que es una examinación médica para chequear que no tiene tuberculosis o enfermedades muy malas y infectuosas como así, y también un antecedentes, esperamos, no penales. Okay. Entonces, son 5 pasos para solicitar la visa skilled. Pues entonces, pueden comenzar con el trabajo ahora. De hecho, es la asesoría formal de su elegibilidad para una visa. Y ese trabajo está hecho por Carlos, por Skype. Entonces, es un análisis muy detallado de las circunstancias en comparación con la ley aquí y también una estrategia. Y también es la oportunidad de tener todas las clarificaciones que quieren para hacer la decisión si quisieran migrar o no. Pues entonces, segundo es el trabajo con la acreditación y el inglés. Y de hecho puede durar tal vez 6 o 8 meses para hacer este proceso. Puede ser muy detallada en la documentación que quieren que
que debe que dar a las organizaciones acreditacionales y en algunos casos debe que escribir ensayos y project reports y otra documentación profesional para llegar primero con la acreditación. Y la acreditación es el paso básico para todo lo demás del proceso. La acreditación tiene una vigencia de 3 años, de hecho. Entonces van a tener 3 años para hacer el resto del trabajo, que es el inglés, la nominación y la visa, para por fin migrar. Entonces, aunque la frontera está cerrada, sigue bien y fuerte este programa de migración. De hecho, está abierto para los que ya están en Australia. Entonces, siempre son pues, estudiantes internacionales, los que tienen working holiday visas o visas temporales, los que tienen visas patrocinadas por las empresas australianas. Entonces, hay un grupo de personas aquí y ahora están el grupo de inmigrantes potenciales, pues después de julio el año que viene, va a reabrir la frontera para los que no están en Australia. Entonces, la recomendación es que pueden seguir con el proceso, la asesoría y el trabajo de la acreditación, y entonces, porque esta parte del proceso es trabajo necesario para migrar. Ok, pues entonces ese es un resumen de dónde estamos aquí en Australia, pues nosotros, pero el gobierno de Australia, al respecto de este programa de inmigración. Y ahora, pues, darnos las preguntas que tienen. Ok, pues entonces podemos comenzar con Andrés, que tiene varias preguntas acerca de si se puede comenzar el proceso de visa en cualquier momento o si hay una fecha de inicio. Si se puede avanzar en el proceso aún no teniendo el examen IELTS y si se puede solicitar varios tipos de visas al mismo tiempo. Ok, pues Carlos, ¿puedes dar la respuesta? Sí. Bueno, en principio lo que pasa es que son varios pasos que tenemos que seguir. Entonces, realmente el gobierno no se entera que estamos iniciando el proceso de migración hasta que ponemos los documentos finales. Esto es, que ellos se enteran que ya tenemos el deseo de migrar porque ya tenemos la validación del colegio, tenemos el resultado aprobatorio del inglés en los niveles que se te piden y que tenemos el compromiso del Estado para hacer el patrocinio. Una vez que tenemos todos esos elementos, es que el gobierno federal se entera que nosotros queremos aplicar. Date cuenta que todo este proceso anterior es movimiento sin balón y puede llevarnos 1 o 2 años, dependiendo de qué condiciones sean las que se necesiten para que tú tengas todos los elementos para poder aplicar. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es si al solicitar una visa o al otorgarse una visa, automáticamente se tiene garantizado un trabajo junto con la visa. Pues con este programa de Visa Skewed, la única razón que puedes buscar la residencia en Australia, entonces estamos hablando sobre residencia permanente y luego la ciudadanía australiana, es porque tiene una ocupación que está en una lista de ocupaciones en demanda aquí. Entonces, ese es el clave, porque no pueden migrar si tienen un trabajo que no está en demanda. Entonces, la idea es que no viene para manejar un Uber o taxi por 5 años, pero que pueden encontrar un trabajo en tu área y seguir con la vida laboral y profesional, pero con un trabajo aquí, acceso a los sistemas sociales, el sistema de salud en particular, y dentro de 4 años puede ser un ciudadano australiano. Entonces, no es un programa brasileño, no hay trabajos vinculados con este proceso de la solicitud para la visa. Está más amplia, la idea está más amplia. Ok, gracias, Nicolás. Tenemos otra pregunta acerca del límite de edad para poder migrar a Australia. Tenemos a una persona que tiene 35 años y pregunta si todavía tiene oportunidad de migrar. Sí, claro que sí. Este límite es 45 años. Entonces, si tienes
44 años y tal vez vas a estar demasiado vieja porque es una línea en la arena, 45 años, y deben que contemplar que hay este tiempo necesario para hacer las pre-aplicaciones o pre-solicitudes. Okay. Pero con 35 estás la edad perfecta para migrar, de hecho. Joven, Sí. experimentar en su trabajo, etc. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, yo le recomendaría a las personas que tienen más de 40 que analicemos detalladamente los tiempos, porque como se va a requerir un año para poder llegar a Australia y en algunos casos tú sabes que algunas personas algunos estados están pidiendo que se tenga un arraigo dentro del lugar de un año, por lo menos, en el estado. Eso ya nos lleva 2 años más adicionales al tiempo de preparación. Entonces tenemos que ver que todo coincida para que entonces la persona tenga menos de 45 el día en que se meten los papeles ante el gobierno federal. No cuando se decide, Gracias. pero cuando se ingresa el documento. Gracias, Carlos. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las visas nominated y skilled? ¿Cuál conviene más? Y si hay alguna diferencia en el proceso. Pues todos son visas skilled. Entonces la visa skilled es la familia de las visas y adentro de estas son clases diferentes. Y entonces para la visa skilled, todas las visas skilled deben tener menos de 45 años, un nivel de inglés adecuado para trabajar aquí en tu ocupación, la acreditación en una ocupación que está en demanda aquí y también hay un test de puntos para la visa. Para las visas nominadas también requiere la nominación, que es nada más que el apoyo legal de un gobierno estatal. Pero las visas nominadas están adentro de la familia de las visas skilled. Gracias. Tenemos una persona preguntando, una persona que ya está en Australia trabajando en hospitality, si en este trabajo ya se puede solicitar una visa permanente. De hecho, son 2 anuncios también para los que ya están aquí en Australia. Entonces, los estudiantes que trabajan en hospitality pueden trabajar tiempo completo en las visas de estudiar. En general es 20 horas a la semana el permiso de trabajar aquí. Pero es un permiso especial en los tiempos del COVID. Y también pueden solicitar una visa especial, subclass 408, y para trabajar por 12 meses en hospitality. Okay. Pues entonces estas visas provisionales, que están buenas y muy para los que pueden solicitar estos tipos de visas, pero no va a dar una ruta a la visa permanente necesariamente. Tal vez si tú trabajas y tienes las calificaciones como un chef, okay, o restaurant manager, calificaciones y pueden tener la acreditación, sí, puede ser muy bien. Pero si, por ejemplo, eres un marketing specialist o un ingeniero, entonces este camino a la visa permanente será por tus calificaciones profesionales y esta ocupación. Y de hecho, este trabajo aquí en hospitality es bien para las finanzas, pero no va a crear un camino, a menos que eres chef, cook, restaurant manager o algo vinculado en tu profesión. Gracias, Nick. Hay alguien que pregunta ¿de qué manera se puede realizar el proceso si la ocupación está en la lista y cuentan con 7 años o más de experiencia, pero no pueden comprobar esta experiencia por ser un trabajo informal? Ok, pues entonces son 2 cosas. Primero es los requisitos legales. Entonces debe que tener, por ejemplo, experiencia laboral en tu ocupación. Pero la otra es la evidencia, ¿ok? Porque es un proceso legal y sin evidencia, pues, que es la decision maker, no puede ser una decisión. Entonces, hay maneras de que pueden preparar declaraciones jurídicas para explicar por qué no tiene evidencia clara de tu trabajo.
puede ser recibos de nómina, pagos al sistema de pensiones o jubilación, cuentas bancarias y impuestos, declaraciones de impuestos. Sí hay un link entre la empresa y la declaración. Y hay maneras en algunos casos para poner evidencia aparte de una carta laboral y recibos de nómina, pero depende exactamente en lo que tienes. Y también porque pueden solicitar la visa si estás freelance, pero solo si tiene documentación para apoyar este narrative. Pero si no tiene esta documentación, entonces desde la perspectiva del gobierno de aquí, no tiene la experiencia. Gracias, Nick. Alguien pregunta que cuál es la mejor manera para prepararse para el examen de inglés. Carlos. Bueno, en mi experiencia lo que he visto es que el mayor problema para estar aprendiendo un idioma nuevo es compararlo contra el que ya tienes, porque entonces lo que estás haciendo es queriendo que el inglés entre en la dinámica del español y eso nunca va a suceder. Entonces tienes que hacerlo como lo hacías cuando eras niño. Esto es, rodéate de impulsos de estímulos que tengan que ver con el idioma. Esto es, escucha cosas en inglés, en el radio, en la televisión, lee cosas en inglés, pero no intentes traducirlo, sino que empieza a entender cómo suena, para que llegue el momento en el cual tú de alguna manera sepas en tu mente qué es lo que estás leyendo, aunque no sepas traducirlo. Como lo decías cuando eras niño, eso es lo que hemos visto que más rápidamente ayuda a la gente. El problema es que si lo estás queriendo meter en la métrica del español, vas a tener más problema. Entonces, dejarlo que las cosas se den de manera natural. 3 semanas en las cuales tus neuronas hacen conexiones y entonces entiendes el idioma, aunque no sabes cómo es que lo entiendes. No sé si me explico. Sí, también después de que la frontera está abierta, pueden venir aquí para estudiar inglés, entonces con una visa de estudiar, entonces estudiar, por ejemplo, para 6 meses y luego seguir con este proceso para la visa skill desde Australia, pero aquí con un inglés más fuerte. Entonces hay una combinación de estrategias para ayudarte y llegar a este nivel que requiere de hecho, para funcionar como una persona independiente aquí en un país que habla inglés. Gracias, Nick. Otra pregunta relacionada con el examen de inglés es si va a venir una familia, obviamente hay un solicitante principal, ¿cuál es el requerimiento de inglés para el resto de los miembros de la familia y necesitan hacer un examen también? Pues entonces, para los que tienen menos de 18, no hay requerimientos de inglés. Entonces, de hecho, las escuelas aquí tienen unidades especiales dentro de las escuelas para apoyar los hijos o los niños que no tienen un buen nivel de inglés. Porque no olvidan que este programa de visa está operando por muchos años. Entonces, no van a ser la primera familia para llegar aquí con hijos que no hablan inglés. Okay. Para los adultos que tienen más de 18 años, debe que ser uno de los exámenes. Y si no tiene un nivel funcional, entonces no importa, puede seguir con la solicitud y la visa. Pero debe que pagar más o menos $5,000 australianos y por eso van a tener 500 horas de clase de inglés. Entonces, una política del gobierno ayudar a los solicitantes secundarios a adaptarse a la vida aquí y la vida en inglés. Gracias, Nick. Alguien comenta que han escuchado que tal vez exista la posibilidad de estudiantes internacionales de venir en este año todavía. ¿Cómo piensas que
qué es esta posibilidad y en caso de que existiera, ¿cómo sería cómo se espera que sería el proceso? Sospecho que este programa va a reabrir para los que que ya estaban estudiando aquí. Porque lo que pasó es que muchas personas regresaron, muchos estudiantes internacionales regresaron a sus países por la Navidad, ¿ok? Y luego la frontera fue cerrada. Entonces están atrapados afuera de Australia y no pueden regresar para seguir con los estudios. Entonces sospecho que este será en el grupo como un programa piloto que va a ser permitido a regresar. Y para la mayoría de los estudiantes, pues deben que esperar hasta julio y para la oportunidad para venir para estudiar o comenzar los cursos nuevos. Gracias, Nick. Alguien pregunta respecto a las visas de estudiante si el solicitante principal cumple con los requisitos principales para la visa permanente. El acompañante o la pareja puede ser mayor de 45 años. Sí. Sí, solo uno de los dos tiene que ser elegible. Ok, gracias, Carlos. Alguien pregunta que si el título universitario es en una ocupación, pero la experiencia laboral en otro, ¿cómo se maneja esto para poder obtener acreditación? Pues depende, es porque cada ocupación tiene su organización acreditacional diferente. En la mayoría de los casos es el Colegio Profesional, Engineers Australia, Australian Computer Society, Royal Australian College of Architects. Y todas estas organizaciones tienen requisitos diferentes. Entonces, por ejemplo, los contadores no deben tener experiencia laboral como contador para obtener la acreditación. Ingenieros también. Okay. Pues otras ocupaciones deben que tener por lo menos 1 año de experiencia o 2 años de experiencia para los de computación en tu ocupación. Entonces, depende de la... Sí, perdón. Decía, en el caso de los gerentes, o sea, por ejemplo, tú puedes haber estudiado ingeniería y estar en la gerencia de producción. Entonces, a ti te van a validar, pero por las actividades de administración, no por las actividades de ingeniería. Entonces, dependiendo a qué instituto es al que estamos haciendo la aplicación, es el tipo de cosas que tenemos que ver que estén relacionadas con el estudio. Sí, entonces son muchas posibilidades. Por ejemplo, si tienes la licenciatura en ingeniería, pero estás trabajando como production manager o de calidad o algo vinculado, entonces no importa que no estás un ingeniero industrial clásico. Entonces es parte de la asesoría que hacemos. Y también el trabajo para poner la evidencia para que van a obtener la acreditación. Gracias, Nick. Tenemos varias personas que preguntan si existe alguna opción para migrar siendo mayores de 45 años. De hecho, no están bugged. Es para decir, pues pueden venir para estudiar y visitar Australia y también pueden solicitar una visa patrocinada por una empresa, pero será de trabajo, pero será una visa provisional y no hay una salida a la migración. Entonces, si tiene una pareja que tiene menos de 45 años, entonces tal vez, pues, esta persona debe que ser la asesoría, porque si una persona en una pareja es elegible, toda la familia pueden solicitar la visa y migrar. Gracias, Nick. Tenemos una pregunta acerca de las características que debe tener la documentación para la acreditación en Australia. Si deben estar traducidos o sí, qué características deben tener. Sí, pues todos los documentos en español deben ser traducidos
obviamente, y también depende de la organización acreditacional. Pero lo que debe tener o dar es el título, este tipo de materias, que es el Academic Transcript, y en algunos casos este programa de estudios, y una carta laboral detallada y evidencia que estabas pagado por tu trabajo. Okay, entonces, esos son los documentos básicos que deben ser incluidos en una solicitud para acreditación. Gracias, Nick. Tenemos otra pregunta acerca de si una familia emigra con niños en edad escolar, a partir de qué edad los niños tienen que ir a la escuela en Australia y si la educación sería gratuita para los emigrantes. Ok, sí, para los migrantes, no cuesta nada, es compulsorio y no cuesta nada para los hijos de los migrantes. Y también pueden acceder al sistema de salud pública, que tiene una buena calidad y no cuesta mucho. Pero los hijos de estudiantes internacionales sí deben que pagar la cuota para los hijos que tienen. Entonces, un costo adicional si tiene 23 hijos en la edad de ir a la escuela, debe que pagar para la educación. Y la edad está 5. 5 es la edad que debe que ir a la escuela. Gracias, Nick. Tenemos una pregunta acerca de si es necesario demostrar que se tienen ciertos recursos financieros para poder migrar a Australia. No es parte del proceso para migrar. Los estudiantes, y depende del país, deben que dar una declaración que tienen fondos suficientes para estudiar y vivir aquí, pero no es todos los países. Y en algunos casos debe que también dar evidencia de que tienes los fondos. Por ejemplo, en México y Colombia, solo debe que declarar que tiene los fondos. Si estás de Guatemala o El Salvador, debe que dar evidencia que tiene este dinero. Okay. Pero para la visa skilled, no debe que tener fondos de cualquier cantidad para migrar. Pero obviamente debe que tener fondos para las solicitudes y para hacer la solicitud y también para reubicar y llegar aquí con dinero para vivir por tal vez 6 meses hasta que tiene su trabajo o 2 a 6 meses hasta que tiene un trabajo que está funcionando aquí en la economía. Gracias, Nick. Tenemos varias personas que están preguntando respecto a ocupaciones en específico, pero quizás podrías comentar un poco cuáles son las ocupaciones que están en demanda para poder migrar a Australia. Pues, Carlos, ¿qué son los favoritos? Bueno, de entrada, o sea, la migración va en 3 niveles diferentes. Uno, necesitas técnicos, o sea, lo que son albañiles, pintores y electricistas. Por un lado, tenemos las personas que han tenido la carrera, que son ingenieros, contadores, informáticos. Estamos hablando de personas que estudian psicología, o sea, todo este tipo de áreas. Y también necesitamos a nivel gerencia, gente que haya tenido responsabilidad sobre grupos de personas y que pueda sacar adelante una empresa. Eso es en genérico. Ahora ya después el detalle de todas las diferentes variaciones, que si las ciencias, que si la... O sea, en general tenemos que ver cuáles son las que están más en demanda y ver cómo se aplica para lo que se necesita aquí. Es cuestión de que hagan la solicitud específica para que en la entrevista nosotros podamos ver qué opciones tiene con respecto a las opciones que hay en Australia. Pero en general estamos hablando de profesionales que tienen muchas posibilidades que vienen de países de Latinoamérica. Y está muy importante aquí para decir que son 2 maneras de que pueden migrar a Australia. Entonces, primero está en la base de las calificaciones y experiencia que tienen, y históricamente siempre pueden solicitar la visa desde otro país, sin que conocer a Australia o tener familiares o un trabajo aquí.
Pero la otra manera es, pueden migrar después de estudiar aquí por 2 años. ¿Okay? Entonces hay un link entre la migración y los estudios. Y, por ejemplo, los requisitos son los mismos si están solicitando la visa desde a tu país o desde aquí. Las listas de ocupaciones están lo mismo. Pero si viene para estudiar, por ejemplo, pues uno de los técnicos o oficios o uno de los cursos en las universidades, pueden solicitar la visa a base de la calificación australiana. ¿Okay? Pues entonces hay una estructura para apoyar este camino. Por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar 20 horas a la semana y tiempo completo en las vacaciones. Si hace una maestría y tiene una pareja, la pareja puede trabajar tiempo completo. Entonces, una visa por la puerta atrás de trabajo por la pareja. Pero solo es para los que están estudiando una maestría. Pues también si estudian en la universidad y en otros cursos también en este sector vocacional, pueden solicitar una visa graduada. Y es una visa por 2 años de trabajo ilimitada y puede extender esta visa por un año adicional. Entonces, por ejemplo, si viene para hacer una maestría de 2 años, la pareja puede trabajar tiempo completo y los dos pueden trabajar tiempo completo por 3 años. Entonces, en este tiempo pueden tener la acreditación y solicitar la visa. Entonces, aunque no tiene calificaciones relevantes en tu país, pueden venir aquí para hacer un curso y luego solicitar la visa skilled. Y de hecho, entonces, está muy común que personas están haciendo esta ruta. Es porque el gobierno de Australia le gusta mucho este camino, entonces están tratando de animar a los estudiantes internacionales para hacer los estudios aquí. Y más que Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y otros países como sí. Y están dando esta opción de emigrar después del curso. Es un incentivo adicional. Gracias, Nick. Tenemos otra pregunta que se refiere a la experiencia local en Australia o qué tan importante es tener experiencia laboral australiana para poder obtener una visa o si es de hecho necesario tener experiencia local para poder obtener una visa. Entonces, debe tener la acreditación y el nivel de inglés. Pero con la nominación, en algunos casos ahora, piden trabajar aquí en la ocupación o otra ocupación. Pero no es un requisito si están solicitando la visa desde afuera de Australia, obviamente, pero solo es para los que ya están aquí, estudiantes internacionales que tienen la acreditación y el nivel de inglés, que están buscando una nominación para solicitar la visa. Entonces, eso es la única razón, o una razón que el trabajo australiano será importante. La otra cosa es que si estudian aquí y tener una ocupación como marketing specialist, que requiere 1 año de experiencia en tu ocupación, entonces debe que hacer este trabajo mientras tiene la visa graduada. Okay. Eso es la otra razón y depende de tu estrategia que trabaja aquí en tu ocupación será importante para el proceso legal. Gracias, Nick. Tenemos una pregunta acerca de si existe una ventaja o desventaja al solicitar una visa de residencia permanente siendo de ciertos países o ciertas regiones. No, no importa la nacionalidad o la región que vive, las reglas son las mismas para todos y también para los ingleses que ellos deben que hacer este examen de inglés también. Siempre es una razón, es algo que molestar ellos. Gracias.
Tenemos otra pregunta aquí de alguien que ya está en Australia. Si es posible cambiar de visa estando en Australia y qué tan complicado es. No, entonces, si por ejemplo viene con una visa de visitar, para hacer turismo o visitar amigos, se puede luego solicitar la visa de estudios o la visa skilled desde Australia. Entonces, en la mayoría de los casos no hay restricciones y cuando solicites la visa nueva vas a recibir una visa de puente para mantener tu estatus aquí legal mientras procesen la visa. Entonces, si no hay restricciones de nada, y se pueden entonces venir con una visa y solicitar otra desde aquí. ¿Es posible cambiar de una visa patrocinada por un empleador a por ejemplo, a una visa regional? ¿Es posible hacer este cambio? Sí, claro, sí, entonces están aquí con una visa temporal de trabajo, puedes solicitar una visa skilled y una visa permanente después de esta, para, ¿cómo se dice? Upgrade tu visa si está posible. Gracias, Nick. Otra pregunta, ¿cuántos años se tiene que estar en Australia trabajando para poder obtener la ciudadanía? Pues entonces 4 años en total y 12 meses como ciudadano, como residente permanente. Okay, si están aquí por 3 años como estudiante y luego obtener la residencia, después de 4 años en total, pueden solicitar la ciudadanía australiana. Gracias, Nick. Otra pregunta acerca de si es necesario con todas las ocupaciones tener experiencia laboral para poder solicitar una visa o es suficiente tener la cualificación formal. Pues otra vez depende de la ocupación y pues depende de la organización acreditacional. Por ejemplo, los contadores no requieren experiencia laboral, ingenieros tampoco, trabajadores sociales tampoco, pero otras ocupaciones, por ejemplo, chefs, requiere 3 años. Los de computación requiere 2 años y muchas ocupaciones como marketing y relaciones públicas y liaison requiere 1 año para obtener la acreditación. Nick, ¿y la experiencia en pasantías o la experiencia laboral que se obtenga tal vez antes de haber obtenido el título universitario cuenta como experiencia o no? En algunos casos se pueden usar este tiempo. Por ejemplo, con las ocupaciones de computación, se pueden usar tu trabajo antes de la fecha de graduación. Entonces, si estás trabajando mientras estás un estudiante, pueden usar esta experiencia para calcular los 2 años. Y en otras situaciones, ocupaciones, no, solo puede usar la experiencia después de la fecha de graduación. Y también los pasantes no es un estatus reconocido aquí. Entonces, la fecha de titulación formal reflejando en su título. Gracias, Nick. Pues pienso que se ha terminado el tiempo y hemos respondido la mayoría de las preguntas. Hemos cubierto bastante información. Y las preguntas que son ya muy específicas al caso personal, les recomendamos que nos contacten, que reserven una consulta de asesoría porque podemos cubrir ya en detalle el perfil personal de cada persona. Y pues les agradecemos que se hayan conectado a esta sesión de preguntas y respuestas. Y al finalizar les vamos a enviar un correo con información y con una promoción de cómo pueden contactarnos para poder realizar una consulta legal y para conocer más detalles acerca del proceso, como sería en su caso. Entonces, pues en nombre de Nick y de Carlos, gracias por ayudarnos a resolver estas dudas
Gracias a las personas que se conectaron. Y pues los invitamos a que estén pendientes de webinars que tengamos en el futuro, que ya sean más específicos tal vez a la ocupación o al caso específico, según como sea. Muchas gracias y buenas noches. Okay. Gracias a ustedes y gracias, Carlos. Gracias, y los invito a todos a que tomen acción, porque al final de cuentas el sistema sigue funcionando y la idea es que están recibiendo personas. Entonces, pues vamos avanzando en el proceso, Movimiento Sin Balón, para que entonces puedan estar aquí lo más pronto posible. Gracias, Carlos. Buenas noches a Adiós, todos. Hasta adiós. luego.